Sí, Juan capítulo 14, versículos del 19 al 24. ¿Okay? María, ¿lo quieres leer, por favor? No os dejaré. ¿El 19? Sí. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Más? No, hasta ahí. Bien, pues una de las cosas que estábamos mencionando en esta sección es que después de, recuerden que este momento sucede después de la cena que tienen en el aposento alto, allá en casa de Bernabé. Y entonces Jesús habla con ellos, les da las últimas enseñanzas importantes respecto al ministerio que ellos van a desempeñar, y posterior a esto se despide, ¿verdad? Les hace saber que él pues se va a ir, ¿verdad? Y no solo que se va a ir, sino les dice cómo se va a ir. Dice que lo van a apresar y que lo van a matar, ¿verdad? Y entonces ha estado poco más de 3 años con ellos, las 24 horas, ¿verdad? Todo el tiempo, de arriba para abajo, en todos los pros y los contras, en todas las dificultades, en todas las pruebas, y también en todos los milagros, ¿verdad? Los discípulos han visto todo lo que Jesús ha hecho y todo el poder que ha manifestado, y no solo Jesús, sino que también lo que ha hecho en ellos. ¿Se acuerdan que en una ocasión les dice: vayan de 2 en 2 y vayan a predicar, ¿no? Y luego regresan ellos y le dicen a Jesús todo lo que ha sucedido, y están sorprendidos, ¿verdad? Están sorprendidos porque se dan cuenta que a través de ellos está fluyendo el poder de nuestro Señor Jesucristo, y ellos han podido hacer muchas cosas, ¿verdad? Y están maravillados porque esto no lo podían hacer, y reconocen que no era que ellos lo estuvieran haciendo, ¿verdad? Sino que al permitirle a Jesucristo obrar en sus vidas, es Jesucristo a través de sus vidas que puede obrar cada una de estas cosas, ¿verdad? Entonces, todo esto ha sucedido y mucho más, ¿verdad? Han aprendido mucho, han tenido que batallar mucho, han tenido muchas dificultades, ¿verdad? E inclusive con la relación con sus semejantes. No sé si se acuerdan de Pedro, cuando un día llega y le dice: oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me ofende, ¿no? Digamos, porque había ciertas estructuras que ellos tenían, ¿verdad? Claro, están los mandamientos y está el tema del perdón, pero hay un límite, ¿verdad? Y entonces Pedro dice: no, pues dime hasta cuándo para yo saber cuál es el límite, y cuando se acabe el límite, pues a ponérmelo como chancla, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? ¿No? 70 veces 7. ¿Sí? Y no era para que Pedro se pusiera a hacer matemáticas, ¿verdad? No era para que Pedro se pusiera a contar cuántas veces tenía que perdonar. El 70... digamos, la frase a la hora de mencionar 70 veces 7, el 7 para los judíos es el número perfecto, ¿verdad? Y entonces significa que nunca vas a dejar de perdonar, ¿verdad? Es un ejercicio, ¿sí? Y le está dando una enseñanza profunda. ¿Por qué? Porque ese es uno de los propósitos principales de la vida, ¿verdad?
perdonar y ser perdonados. ¿Sí? Porque para poder perdonar necesitas haber sido perdonado. ¿Verdad? Es algo que para lo que somos capacitados a hacer. ¿Sí? El que no ha sido perdonado no sabe lo que es perdón. Es como aquel que no ha sido amado no sabe lo que es el amor, ¿verdad? Tú lo puedes ver con familias disfuncionales en las que los hijos, el único amor que reciben son los golpes de los padres, y ellos relacionan el amor con eso. Y entonces cuando crecen, ¿cómo crees que aman a sus parejas? Pues con amor apache, ¿no? ¿Sí? Esa es la manera que conocen y no conocen otra manera, ¿verdad? Y para eso existen muchos programas que les ayudan a las personas a conocer otras maneras. Pero sin duda no puedes dar algo que no tienes, ¿verdad? Y el perdón es una de esas cosas que se recibe, ¿sí? Entonces, para poder perdonar necesitas haber recibido el perdón, ¿sí? Es un don, ¿verdad? Es una gracia de Dios. Y como esa, muchísimas, ¿verdad? Constantemente los discípulos vienen a Jesús y constantemente Jesús les está enseñando, ¿verdad? Ahora están en un punto crítico. ¿Por qué? Porque esto que Jesús les está enseñando, ellos nunca lo habían escuchado. Para ellos es extraño, ¿sí? Completamente extraño. No está en su teología, no está en sus enseñanzas. Los rabinos no enseñaban esto. No se había mencionado nunca en todo el mundo antiguo, ¿verdad? Esto es algo completamente nuevo, que el Mesías tenía que morir. Ellos no creían en esto. Ellos creían que cuando viniera el Mesías no solamente iba a ser el ungido de Dios, el enviado de Dios, sino que iba a ser un líder político y un líder militar. Porque en el Antiguo Testamento Moisés les dice que Dios va a enviar a otro, ¿sí?, como él. Y están esperando a otro como Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Fue un líder religioso, fue un líder político y fue un líder militar, ¿verdad? Y combatió con la nación suprema en ese tiempo, que era Egipto, ¿sí? Egipto tenía todo el dinero y todo el poder, ¿sí? Como algunas naciones lo tuvieron hace mucho tiempo, ahora ya no, ¿verdad? Anteriormente Estados Unidos tenía la hegemonía, ¿verdad? Ahora no. Ahora vemos un mundo tripolar en el que hay 3 naciones que tienen el poder y que se andan disputando el poder, ¿sí? Pero ya Estados Unidos, mira, ya hasta nuestra presidenta le da la espalda así de, pues hazle como quieras, ¿verdad? Porque ya no tiene el poder, ¿verdad? Entonces tú me haces esto, pues yo te hago esto, porque ya no tienes el control, ¿verdad? ¿Sí? Pero en ese entonces Egipto tenía el control. Y todo se hacía conforme Egipto decía, conforme el faraón decía, ¿verdad? Y de repente llega Moisés y dice, no, pues ¿sabes qué? Pues mi Dios dice que tenemos que ir a adorar. Y el faraón se ríe, ¿verdad? Se carcajea, o sea, como tú, que no tienes nada, no tienes poder, no tienes dinero, no tienes influencia, es más, los que te siguen son mis esclavos, ¿sí? O sea, ¿qué me vienes tú a decir cómo tengo yo que hacer las cosas? ¿Verdad? Y lo mismo pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Somos esclavos del mundo y esclavos de Satanás, ¿sí? Y Satanás se ríe, ¿verdad? Decía Samuel Chadwick que se ríe de nuestros esfuerzos, se burla de nuestras acciones, ¿sí? Se burla de nuestro discipulado, se burla de nuestra congregación, se burla de nuestra iglesia, ¿sí? Pero hay algo de lo que no se burla, de la oración. Él tiembla cuando oramos, ¿sí?
cuando lo hacemos sin oración, Él se ríe porque Él sabe que no tenemos el poder, así como Moisés no tenía el poder. Moisés no tenía ningún argumento, ninguna fuerza para llegar a exigirle a prácticamente el dueño de todo en ese tiempo a que hiciera algo que Moisés quería. No tenía ningún argumento, ¿sí? Y de igual manera nosotros, ¿verdad? Tú quieres hacer esto, tú quieres hacer lo otro, tú quieres triunfar, tú quieres tener éxito. Y bueno, el diablo se ríe, ¿no? O sea, ¿qué me vas a ofrecer? No tienes nada que ofrecerme, ¿sí? Y entonces Moisés le dice, pues sí, efectivamente, yo no tengo nada, pero tengo un Dios que es poderoso y que me ha enviado. Y entonces Dios interviene. O sea, digamos, en este caso Faraón se resiste, y se resiste hasta donde puede, ¿sí? Y finalmente Dios prevalece, ¿verdad? Y claro, nosotros en nuestras fuerzas pues vamos a ser mangoneados por todos lados, ¿verdad? Pero si le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas, entonces eventualmente Dios va a vencer. Lo vemos en todas nuestras actitudes, ¿verdad? Lo puedes ver, digo, a lo mejor tú puedes decir, no, pues a mí eso no me pasa, ¿verdad? Y claro, cada quien puede decir misa, ¿verdad? Pero si no lo quieres ver en tu vida, velo en la vida de los más pequeños, ¿sí? En la vida de los niños. Ellos no tienen nada que esconder ni nada que ocultar, ¿verdad? Por ejemplo, yo con mis hijos, yo he batallado para enseñarles a decir la verdad, a ser disciplinados, a concentrarse, ¿sí? A esforzarse, ¿sí? Y he batallado en el sentido de que pues es una labor que se tiene que hacer constantemente, ¿verdad? Te voy a decir en lo que no he batallado. No he batallado en enseñarles a mentir, ¿sí? No he batallado. O sea, eso lo agarraron a la primera, ¿verdad? En desobedecer, eso no he batallado, ¿sí? Tú no le tienes que enseñar a tu hijo a desobedecer, eso lo trae en su hardware, ¿verdad? En su configuración, ¿verdad? En hacer su voluntad, ¿verdad? ¿Qué tal cuando lo llevas al súper y quiere las panditas o las galletitas, ¿verdad? Parece que está endemoniado, hace un berrinche y hasta se dobla, ¿no? Así, se contorsiona, ¿verdad? O sea, ¿y eso cuándo se lo enseñaste? ¿No se lo enseñaste? Eso lo trae, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y tú crees que cuando eres adulto eso ya lo superaste? Eso es parte de tu configuración. Para lo bueno te tienes que esforzar, ¿verdad? Lo malo sale natural, ¿verdad? ¿Qué tal cuando quieres hacer un trámite en el Palacio Municipal? ¿Sí? Por ejemplo, yo que tengo que hacer todos los años el trámite del permiso de operación, ¿sí? ¿Sabes cuánto tardo en sacar el permiso de operación? Se hace este mes y me lo van entregando hasta septiembre, octubre, a veces hasta noviembre me lo han entregado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo haces por la derecha, te tienes que esperar hasta que ellos quieran, ¿verdad? Sí. Pero te lo pueden dar en 10 días. También. Te lo pueden dar en 10 días. A mi contador se lo dan en 10 días, pero no sé qué es. Pero hacen otras cosas, ¿verdad? ¿Sí? O sea que no, el trámite no es tardado, pero es más fácil hacerlo de otra manera, ¿verdad? Siempre es más fácil. Siempre es más fácil. Y entonces están los discípulos durante estos 3 años aprendiendo que sí, hay cosas muy fáciles,
Pero lo que le agrada a Dios es completamente diferente. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la dificultad. Tiene que ver con la disposición de nuestro corazón. ¿Sí? No es, ay, es que lo tengo que hacer porque soy cristiano. Esa es la peor excusa. Si esa es tu excusa, de una vez te digo, ni te esfuerces. Es más, ni digas que eres cristiano. ¿Sí? Porque nos vas a terminar embarrando a todos los demás. ¿Sí? Si vas a hacer algo chueco, ni digas, ni saques tu Biblia. O sea, porque eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos. ¿Y por qué queremos? Y esta es la pregunta del millón. O sea, ¿por qué querrías portarte bien cuando es más fácil portarte mal? ¿No? ¿Alguien sabe por qué? Por amor. ¿Eh? Por amor. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. ¿Y por qué lo amamos? Porque nos amó a tal grado de venir a salvarnos. ¿Y de qué nos salvó? De la perdición. Ok. Del infierno. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué íbamos al infierno? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Eh? Por nuestra incredulidad, ¿verdad? Sí, finalmente la incredulidad es un pecado. Y tenemos que entenderlo correctamente porque pudiéramos caer en el error de pensar que esto es algo que se nos está echando en cara, ¿verdad? Y realmente Dios en este tiempo no pretende echarnos nada en cara. ¿Sí? Sin embargo, pasa algo muy curioso. Porque a veces nosotros vemos nuestra vida y decimos, pues no soy tan malo, ¿verdad? Es más, hasta podría decir que soy buena persona. O sea, todos los trato bien. ¿Sí? Además siempre ando contento, ¿verdad? A todo mundo le sonrío, ¿verdad? No tengo problemas con nadie. No le hago mal a nadie. No he matado a nadie, ¿verdad? Digo, es una hipotético, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿quién sabe? ¿Verdad? Y entonces, o sea, ¿cómo de qué me va a salvar el Señor? Porque decimos, pues sí, hago una que otra cosita, pero pues no tiene nada de malo, ¿verdad? No estoy molestando a nadie, nadie se vio afectado, no lastimé a nadie, ¿verdad? Pero tiene que ver con a quién se lo hacemos, ¿sí? Por ejemplo, si un joven está en el salón de clases y abofetea a uno de sus compañeros, ¿qué más puede pasar? Que le regresen la bofetada, ¿no? O que vayan y lo acusen. ¿Sí? Le llaman la atención y hasta ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si en vez de que abofetea a uno de sus compañeros, abofetea al maestro? ¿Qué pasa? Lo pueden expulsar, lo suspenden, ¿verdad? O lo puede llevar con el director, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa si en vez de abofetear al maestro, abofetea al director? Sí, bueno, la expulsión y pudiera ser que hasta le llame a la policía porque es un delincuente, ¿no? Juvenil, ¿no? Entonces imagínate que llegue el policía y este joven abofetea al policía. ¿Qué pasa? Se va a la cárcel y luego se presenta delante del juez y le dice, oiga juez, ¿me puedo acercar? Sí, acércate. Y abofetea al juez. ¿Qué crees que pasa? Pues lo sentencian, ¿verdad? Lo sentencian. O sea, a la correccional de menores o servicio comunitario, lo que tú quieras, ¿verdad? Ahora, fíjense, la acción fue exactamente la misma. ¿Por qué el castigo cambió? Porque era un nivel de autoridad más alto.
Porque la autoridad es mayor. ¿Sí? Entonces eso que tú piensas que es insignificante, tú tienes que darte cuenta que lo estás haciendo en contra de una autoridad muchísimo mayor. El Dios y creador de todo el universo. Y obviamente la consecuencia es muchísimo mayor. ¿Verdad? No es lo mismo ir a un deshuesadero a rayar la puerta de un coche. Pues lo más que puede pasar es que el encargado pues te saque, diga, está tan loco usted, me está dañando la mercancía, que de por sí ya es basura, ¿verdad? Te sacan de ahí, ¿no? O igual y a lo mejor te cobran un, no sé, algo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si vas allá a la Quinta y rayas un Lamborghini? No hay Lamborghini de la gente. Sí, sí hay. ¿Qué pasa? Pues te metes en un problema, ¿no? Es la misma acción, pero el objeto contra lo que se hace tiene muchísimo más valor. ¿Sí? Entonces, nuestras acciones insignificantes, o al menos que nosotros pensamos que son insignificantes, son hechas en contra del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. ¿Verdad? Y entonces, la consecuencia tiene muchísimas más implicaciones. ¿Sí? Es una deuda impagable, ¿verdad? El otro día estaba viendo que sentenciaron a una persona a 40 cadenas perpetuas. O sea, con una, ¿no? O sea, es hasta de risa, ¿no? O sea, no va a vivir lo suficiente como para pagar toda su deuda, ¿verdad? Bueno, pero en la eternidad sí. Porque dice que todos vamos a ser transformados. Y se nos van a dar cuerpos con la capacidad de soportar una eternidad. ¿Sí? De hecho, nuestra alma ya tiene la capacidad de vivir eternamente. Nuestro cuerpo quiere vivir eternamente. No sé si te has dado cuenta. Te golpeas y ¿qué pasa? Se sana, ¿verdad? Quiere vivir eternamente. Si te cortas y se sana, el cuerpo quiere vivir. ¿Sí? Sí, lo que nos lo impide pues, es nuestra condición, ¿verdad? Pero hay una naturaleza eterna. Y eventualmente Dios nos va a dar la capacidad de soportar esa eternidad. Pero en este tiempo tenemos que reconocer precisamente que nos hemos alejado de lo que Él ha establecido, cómo el ser humano debe de comportarse. ¿Sí? Y entonces todo esto que les estoy diciendo, es lo que han venido aprendiendo los discípulos. ¿Sí? Y ahora están aprendiendo algo nuevo. Que el Mesías tiene que morir. Precisamente porque ellos no se pueden salvar a sí mismos. Porque la condena exige una sentencia, y la sentencia es la muerte. ¿Sí? Y entonces Dios nos amó de tal manera que Él dijo, no quiero que tú mueras, yo voy a morir por ti. ¿Sí? Y no se refería a la muerte física, sino a la muerte eterna. Él estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar. Él estuvo dispuesto a sustituirnos. ¿Sí? Entonces un día vamos a llegar al tribunal, delante del juicio, ahí con Dios, y Dios va a sacar así toda la carta de nuestras faltas y va a decir, Manuel, eres culpable. Y en ese momento va a venir aquel que es nuestro sustituto y nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, y se va a poner delante del juez y va a mostrar los orificios en sus manos, el orificio en su costado y en sus pies, y va a decir, sí, es verdad, Manuel es culpable, pero yo pagué por él. ¿Sí? Y por esa razón vamos a salir libres. ¿Sí? Entonces este perdón nos otorga libertad. ¿Sí? Cuando reconocemos que verdaderamente
hemos vivido de una manera contraria a la que Dios establece. Por eso Él tiene que morir, ¿sí? Por eso les está diciendo esto, y ellos están totalmente atemorizados, ¿sí? Y entonces Él empieza a hacerles promesas. Él toma la Escritura, que en ese entonces era el Antiguo Testamento, y a través del Antiguo Testamento empieza a recordarles las cosas que ellos sabían, pero les da un desarrollo mucho más profundo en el que les enseña que esto es lo que tenía que pasar, ¿sí? Como allá en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Ahorita te digo. Versículo, vamos a leer del 2 al 5. Del 2 al 6. Del 2 al 6. Isaías, ¿qué? 53, del 2 al 6. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿verdad? Y por su herida nosotros fuimos curados, ¿no? O sea, esto estaba ahí, esto siempre estuvo ahí, pero hasta ahora lo entendían los discípulos. Él tenía que morir. Él tenía que morir en su lugar, ¿verdad? Pero les dice, no los voy a abandonar, ¿verdad? No los dejaré huérfanos, sino que voy a venir a ustedes. No los voy a abandonar, ¿sí? Y en esto afirma el amor que tiene por ellos, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. ¿Tienes Biblia? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Ellos estaban atemorizados, pero Él les recuerda que los ama, ¿sí? Y a través de estos versículos les da una triple manifestación de ese amor que les tiene, ¿sí? En primer lugar, los versículos 19 y 20. Vamos a volver a leerlos. Juan 14, versículos 19 y 20. Sí. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Así es.
Entonces les dice que el mundo ya no lo verá más, pero que ellos lo van a ver, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Aquí está hablando de que el mundo ya no lo va a ver, ¿verdad? Él estuvo manifestando esta verdad a todo el mundo, pero ha terminado su ministerio, ¿sí? Ha terminado su ministerio. Había un propósito, ¿sí? Finalmente ese propósito se ha cumplido, ¿sí? Dice que lo van a volver a ver, pero la próxima vez que lo vean no va a ser como esta, sino que la próxima vez va a venir para juicio, ¿verdad? Entonces va a ser diferente, porque ahora viene como siervo, ¿sí? Y estuvo dispuesto precisamente como cordero a entregar su vida por nosotros. Pero la próxima vez va a venir con poder y en gloria para juzgar a todos, ¿verdad? Una imagen clara de cómo va a venir está allá en Apocalipsis 19. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, voy. ...19... versículo... a partir de el versículo 11... y hasta el versículo 16... del 11 al 16... Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regía con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Este es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez han visto, hay una pintura de Napoleón Bonaparte, no sé si alguna vez la han visto, y está sobre un caballo, ¿sí? ¿De qué color es el caballo? Blanco. ¿Por qué? Porque representa, Representa victoria, ¿verdad? Representa poder, ¿sí? Representa dominio, un caballo blanco. Y es lo que nos está diciendo el evangelista aquí en Apocalipsis. O sea, viene en un caballo blanco. ¿Qué significa? Que viene con poder, ¿sí? Viene con autoridad, viene a regir. Y dice, ¿cómo va a regir? Dice, con vara de hierro, ¿verdad? O sea, de manera rígida. Va a venir a ejercer juicio, ¿sí? Ya no va a venir como cordero, ¿verdad? Ahora va a venir como gobernador y como juez, ¿verdad? Entonces, les menciona que cuando la próxima vez que lo vea el mundo, así lo va a ver, ¿sí? Que ya el mundo ya no lo va a ver, pero que ellos lo van a ver. ¿Y se acuerdan que mencionábamos la semana pasada que está hablando en plural? ¿Sí? Está hablándole a la iglesia, ¿verdad? Está hablándole a los discípulos en conjunto, al cuerpo de creyentes, ¿sí? Y entonces dice que no van a quedar huérfanos, sino que va a venir.
Y una de las cosas que mencionábamos la semana pasada es que él mencionaba cómo iba a venir, por medio de su Espíritu, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Y mencionábamos varias características del Espíritu Santo, ¿verdad? Una de las cosas que nos revela la Escritura es que el Espíritu Santo es una persona, y esa persona está entre nosotros, está morando en medio de nosotros, y es la que está produciendo todas las virtudes del Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces dice que no nos va a dejar huérfanos, sino que va a venir a nosotros, y nos dice cómo va a venir, ¿verdad? Dice que en ese momento, cuando venga, vamos a conocer que Él está en el Padre y que nosotros estamos en Él y Él en nosotros, ¿verdad? O sea, en el momento en el que el Espíritu entra en nuestras vidas, en ese momento recibimos el testimonio de la realidad de lo que ha sucedido en nuestras vidas, ¿sí? O sea que cuando tú reconoces a Jesucristo y tú aceptas lo que Él hizo, en ese momento el Espíritu Santo viene y produce una transformación en nosotros, de tal manera que tú sabes que has sido salvado, ¿sí? El Espíritu Santo dice que da testimonio, ¿verdad? Entonces tú sabes. Y si se acuerdan, en Pentecostés, el Espíritu Santo viene en ese conjunto de creyentes que están orando y se manifiesta de una manera tal que ese día se convierte en 3,000 personas. Entonces, eso que produce el Espíritu Santo es lo que produce la unidad en la iglesia. Esto es un punto muy importante y no quiero pasarlo de largo, ¿sí? La unidad en la iglesia es un milagro, ¿sí? Porque si tú volteas a ver a tu alrededor, sinceramente, tú y yo no tenemos nada en común, ¿sí? Y a lo mejor ves a todos los demás y te das cuenta que no tienes nada en común con ellos, ¿sí? No vivimos ni en la misma colonia, para que me entiendas, ¿verdad? No hay nada en común. ¿Cómo por qué estaría yo con ustedes? ¿Y cómo por qué estarían ustedes conmigo? No tenemos nada en común. No tenemos las mismas amistades, no trabajamos en el mismo lugar, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera tenemos la misma educación, ¿no? No hay nada que nos mantenga juntos, ¿sí? Por eso es que la unidad es un milagro, ¿sí? Es un milagro que Dios por medio del Espíritu Santo produce, y es un milagro que Dios por medio del Espíritu Santo mantiene, ¿sí? No somos nosotros los que vamos a producir la unidad. Por más que nos esforcemos, no podemos permanecer juntos, ¿sí? Porque, como les repito, no tenemos nada en común. Es el Espíritu Santo el que produce la comunión en el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que produce la comunión en la iglesia, ¿sí? Y entonces sí hay un mandamiento con respecto a la unidad. Y el mandamiento con respecto a la unidad no es producir la unidad, porque como ya dijimos, eso no se puede producir. El mandamiento con respecto a la unidad es guardar la unidad. Si Dios ya te la dio, nos corresponde guardarla, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer con nuestras fuerzas? No, ya dejamos claro que no se puede, ¿verdad? Sino por medio del trabajo del Espíritu Santo, permitiéndole al Espíritu Santo producir eso que nosotros no podemos producir. Por eso leímos Romanos 5:5, porque dice que el amor tiene una característica, que el amor de Dios no es algo que tú puedas tener, no es algo que tú puedas producir, que la única manera de tener el amor de Dios es que Dios lo derrame, ¿dónde? En nuestros corazones. Esa es la única manera de tener ese amor, ¿sí? No hay otra manera,
¿sí? ¿Qué clase de amor es el tipo de amor que Dios derrama en nuestros corazones? La clase de amor es ese amor que ama cuando la persona que se ama no merece ser amada, ¿sí? Y eso solo lo puede hacer Dios. Nosotros no amamos a los que no se merecen ser amados, ¿sí? Hay gente que nos trata mal y no queremos ni volverla a ver en nuestra vida, ¿verdad? Hay quien nos hace alguna cosa que nos afecta y le guardamos rencor durante mucho tiempo, si no es que hasta en la tumba, ¿no? La única manera de amar de esta manera es que Dios nos capacite para amar de esta manera. La única manera de perdonar al que nos ha ofendido es con esta clase de amor, porque de manera natural no nos sale. El que nos las hace nos las paga, ¿verdad? ¿Sí? O ya sabes la frase, hay un Dios, ¿verdad? Realmente no podemos amar de esta manera, pero la dificultad es que no amar de esta manera nos va a hacer daño. Y Dios sabe que nos va a hacer daño. Y Dios nos ama tanto, aunque no nos merecemos su amor, porque constantemente estamos poniendo a Dios en el banquillo de los acusados, ¿verdad? O estamos poniendo a Dios en el armario o en la parte más oculta de nuestra casa. Y, Señor, cuando te necesite, ahí te voy a ver. Pero ahorita no te necesito, ¿verdad? Y aún así, Él nos sigue amando a pesar de que constantemente tomamos nuestra vida en nuestras manos y como el hijo pródigo, papá, dame mi herencia porque ya me voy, ¿sí? Para los que somos padres, tú sabes qué es lo que eso significa, ¿verdad? Que a lo mejor en mucho tiempo no vas a ver a tu hijo o a lo mejor nunca más lo vas a volver a ver, ¿verdad? Y eso es devastador, es terrible, es triste, ¿sí? Y así le decimos a Dios. O sea, bendíceme que me voy a Egipto, ¿verdad? Que me voy a otro lugar. Ahí luego te vengo a ver, ¿sí? Ahí luego te mando una carta, un mail, un WhatsApp, ¿no? Y realmente así estamos con Dios, ¿verdad? De repente Dios nos bendice y empezamos a estar bien y se nos olvida que el que nos bendijo fue Dios y nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Y de repente lo volvemos a necesitar y regresamos ahí como, no sé si se acuerdan cómo regresó el hijo pródigo, ¿verdad? Con harapos, sin zapatos, ¿verdad? Sin dinero, con hambre, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo el papá? Estaba con sus binoculares, ¿verdad? Estaba ahí, estaba esperando y todos los días se paraba en la entrada a ver qué día regresaba el hijo, ¿sí? Nunca dejó de esperar al hijo. Dice que cuando lo vio de lejos, salió corriendo a encontrarlo. Y el hijo sentía que ya no merecía ser llamado hijo. Pero el padre ni lo dejó hablar. Lo abrazó, lo besó, lo vistió, lo calzó y hizo fiesta, ¿verdad? Lo recibió nuevamente como su hijo. Y así Dios nos recibe. ¿Y sabes cuántas veces lo va a hacer? Nunca se va a cansar. Él nunca se va a cansar de recibirnos. Él siempre nos va a amar con este amor. Porque ¿sabes qué? Nunca hemos merecido su amor. Pero aún así nos ama. Y nos ama porque su amor no depende de cómo vivamos o de lo que hagamos. Su amor depende de Él mismo. Él decidió amarnos. Y nunca va a cambiar. Nos va a amar siempre. Y dice que si nosotros aceptamos ese perdón, dice que
este amor, esta clase de amor, la va a derramar en nuestros corazones, ¿verdad? Y entonces vamos a tener esta capacidad de amar de igual manera, de perdonar las veces que sea necesario, ¿sí? De vivir de una manera diferente. Porque no hacerlo, porque no perdonar, o sea, es como un veneno que tú quieres que le afecte a la otra persona, pero te afecta a ti, ¿sí? O sea, estás odiando a una persona y crees que tu odio le va a hacer daño. No, la persona X, ¿no? O sea, tú no puedes dormir en la noche por tanto que estás ahí odiándolo y la otra persona ni en cuenta, ¿verdad? Es un veneno que te hace daño a ti, ¿sí? Y entonces la cura es el amor que se derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que promete Dios producir en los corazones de los discípulos. Fíjense, con todas estas cosas, yo no sé si te pasa, ¿verdad? Pero esto le pasó a los discípulos y es lo que nos está revelando la Escritura. O sea, ellos están atemorizados, ellos están atormentados, ellos están con todos los problemas del mundo y Jesús empieza a traer paz. Empieza a usar la palabra de Dios, empieza a darles promesas y cada una de estas cosas tiene el propósito de traer paz, ¿verdad? O sea, qué increíble que nunca vas a estar descalificado, que Dios nunca te va a descalificar. Tú puedes regresar, ¿sí? Y Dios siempre va a estar esperando, ¿sí? Dios nunca se va a cansar. Y Dios no es un hombre como los demás que te dice, ya estoy harto de ti. No, Dios nunca va a estar harto de ti. Dios te ama, ¿sí? Y entonces Jesús les recuerda que los ama. Y que no solo no los va a dejar huérfanos, sino que va a venir a ellos y va a morar en ellos y nunca más se va a ir. Él va a estar siempre ahí, ¿sí? Siempre va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, les dije que era una triple manifestación, ¿verdad? La segunda es la manifestación presente, ¿verdad? La primera fue la manifestación pasada, Él estuvo con ellos, ¿sí? Ahora vamos a leer los versículos 23 y 24. Juan 14, versículos 23 y 24. Sí, es que pienso que estamos conectados aquí. ¿Quién sigue por allá atrás? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es. Aquí Jesús está respondiendo una pregunta. Ahorita vamos a ver la pregunta. Pero esto que Dios va a hacer por medio de su Espíritu va a ser un proceso, ¿sí? Entonces, en la medida en la que el creyente se rinda, ¿sí? Esto es importante que lo podamos entender porque esto le pega un gancho al hígado a nuestro orgullo, ¿verdad? El mundo nos la ha pasado diciéndonos que nosotros podemos, que podemos alcanzar todo lo que queramos, ¿verdad? Hay una marca, la marca esa de la palomita que dice, solo hazlo, ¿verdad? Puedes hacer cualquier cosa, solo hazlo, ¿verdad? Puedes alcanzar cualquier cosa, ¿verdad? Cuando vas y te compras tu café de la sirenita, esa sirenita representa la victoria, ¿verdad? O sea, tú puedes vencer con tu café en la mano, tú puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Eres el más mejor del mundo mundial, ¿sí? El más mejor del mundo mundial, ¿verdad?
Cuando tienes tu teléfono en la mano, la inteligencia artificial te dice, sí, échale ganas, ¿verdad? Yo me acuerdo de todo, tú no te preocupes, ¿verdad? Tú puedes lograr lo que tú quieras, ¿verdad? Y el mundo constantemente nos está diciendo esto, ¿verdad? Y entonces llegamos delante de Dios y de su palabra y de repente nuestro Señor Jesucristo nos dice, tú no puedes. Uy, esto le pega a nuestro orgullo, ¿verdad? No, es que yo sí puedo. No puedes. No, sí puedo, ¿verdad? Y es un vaivén, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo, no puedes, deja que yo te ayude. Y tú, no, yo sí puedo, le voy a echar más ganas, y voy a trabajar más, y voy a ahorrar más, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Y Dios dice, no, o sea, deja que yo te ayude, ¿verdad? Y ese deja que yo te ayude, no es nada más que Dios nos dé un empujoncito para que nuestros proyectos tengan éxito, ¿no? Ese deja que yo te ayude es llevarte a vivir una vida completamente diferente. La vida en la que Dios nos invita a vivir es una vida sobrenatural, ¿sí? No sobrehumana, ¿verdad? Sino es sobrenatural. O sea que la vida a la que Dios nos llama no es natural. Está por encima, está sobre lo que es natural. Entonces, por más que te esfuerces, nunca vas a poder alcanzar la vida sobrenatural. La vida sobrenatural es una vida en la que los milagros son una constante, en la que las bendiciones son una constante, ¿sí? En la que el poder es una constante, ¿sí? Pero es un ejercicio, ¿sí? Tenemos que, en la medida de confiar en Dios, este ejercicio va a hacer que cada vez confiemos más en Él, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que nos vamos rindiendo, ¿sí? Esto es, ok, Señor, ya entendí que no se trata de mis esfuerzos, sino se trata de lo que tú puedes hacer en mi vida, ¿sí? Entonces, en la medida en la que nos vamos rindiendo a Él y vamos reconociendo lo que Él puede hacer en nuestras vidas, esto va produciendo más amor, ¿sí? Más amor por su palabra, más amor por Dios, ¿sí? Esto de manera natural, ¿sí? O sea, cuando tú confías en Dios y tú le permites que Él empiece a producir esa vida sobrenatural en tu vida, esto de manera natural te va a llevar a darle gracias, ¿sí? O sea, que te va a llevar a orar. Y el orar de manera natural te va a llevar a acercarte nuevamente a la palabra. Y se va a volver un círculo virtuoso, ¿verdad? Cada vez que tú des esos pasos de fe, eso te va a impulsar a acercarte más a Él y te vas a acercar a orar. Y cada vez que ores vas a querer ver la respuesta en su palabra, vas a querer escucharlo y te vas a acercar más a su palabra. Y constantemente se va a hacer un ejercicio y ese ejercicio se va a convertir en un hábito. ¿Un hábito de qué? Un hábito de recibir diariamente la bendición de Dios para tu vida, ¿sí? Y mientras eso pasa, vas a tener una disposición natural, se va a empezar a producir en el interior de tu corazón una disposición natural por obedecer, ¿sí? No porque tengas que obedecer, porque no tienes que hacer nada, sino que quieras obedecer, ¿sí? Y eso es completamente diferente, porque Dios no mira las cosas que haces, sino la intención de tu corazón cuando las haces, ¿sí? Tú puedes ser el alma más caritativa del mundo, pero si tu intención no está conforme a la voluntad de Dios, eso no va a significar nada. No sé si ubican a George Soros. George Soros, ¿no? Sí. ¿Sí? Viejito. Sí. Es una persona que ha sido muy exitosa a nivel mundial, pero sus intenciones siempre son pues hacerse cada vez más rico, ¿verdad? Aunque tendría que vivir como 100 veces para gastarse todo el dinero que tiene, ¿no? El caso es que sus empresas son unas de las que más dan
a servicios de caridad, ¿no? O alguien que a lo mejor sí conoces, Bill Gates. A ese sí lo conoces, ¿verdad? Casi todos los dispositivos tienen algo de la tecnología que él desarrolló, ¿verdad? Bueno, gran parte de sus ganancias las ha dado a la fundación que él mismo creó para combatir pues pobreza y muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, a lo mejor lo has visto ahí en los espectaculares. Estamos así de descubrir la cura contra tal enfermedad, ¿no? Y aún así, sus intenciones no son buenas, ¿verdad? Porque alguien puede decir, ay, mira qué buena persona. Pero él mismo ha dicho que hay mucha gente en el mundo y que lo que le ayudaría al mundo es que muchos se murieran, ¿sí? Entonces, realmente no tienen buenas intenciones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús está allá en el templo y de repente llega una mujer con una monedita, ¿sí? Y la da y dice Jesús, ella dio más que todos, aunque dio en cantidad menos, porque dio todo lo que tenía, ¿sí? Y está hablando de la condición de su corazón, ¿sí? Hay una razón que te impulsa a hacer las cosas, y si no es la razón correcta, las cosas que hagas no tienen ningún valor delante de Dios. ¿Cuál es la razón correcta? ¿Qué debe de haber en tu corazón cuando quieres ayudar o cuando quieres hacer algo? En tu corazón tiene que estar que Dios se agrade con tu vida, que a Dios le agrade lo que haces, que lo que haces tenga el propósito de que Él se manifieste, ¿sí? Por ejemplo, ayudas a alguien y luego te dice muchas gracias, no te preocupes, pues ya sabes que yo soy bien buena onda, ¿no? Pero pasa el tiempo y luego tú necesitas algo y vas y le dices, ¿te acuerdas cuando yo te ayudé? ¿Sí? Y ahora necesito que me eches la mano, ¿no? Y entonces ahí se manifiesta que en tu corazón no había la intención correcta, no estaba ahí, ¿sí? Lo hiciste para tener ahí a quien acudir, ¿verdad? Como el mayordomo astuto, ¿verdad? Entonces, la intención del corazón va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque la intención del corazón va a hacer que las cosas que haces no regresen a ti, sino que regresen a Dios y a Cristo, ¿sí? Que no regresen como un beneficio a ti, que la gente no te diga, ay, no, es que eres bien bueno, ¿no? Sino que tú puedas reconocer que eso bueno no proviene de ti, sino que proviene de Cristo, ¿verdad? Entonces en ese ejercicio, eso se va fortaleciendo. Pero siempre desde el principio, lo que debe de estar ahí es la intención de nuestro corazón, de que Él sea exaltado, ¿verdad? Eso nos va a llevar a una relación más profunda con Dios Padre, a una relación más profunda con Dios Hijo y a una relación más profunda con Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora vamos a la pregunta, versículo 20, ¿verdad? 22, versículo 22. Juan 14, versículo 22. Le dijo Judas, Manuel Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Así es, fíjense que aquí hay una duda, algo pasó, ¿sí? Y es muy importante que podamos apreciarlo. Fíjense qué dice el Mateo 24:30.
¿Sí? ¿Ya lo tienen? Entonces aparecería la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ok, entonces Jesús les ha dicho que lo iban a ver, ¿sí? Y ahora les dice que no lo van a ver. ¿Sí? Y entonces este discípulo dice, bueno, pues ya no entendí. ¿Sí te vamos a ver o no te vamos a ver? O sea, ¿sí te va a ver el mundo o no te va a ver el mundo o qué pasó? O sea, que alguien me explique, ¿verdad? Y entonces algo pasó. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Jesús viene montado en un pollino y entra a Jerusalén? ¿Te acuerdas qué dice? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina a sus polluelos? ¿Pero qué? Pero tú no quisiste. O sea que la primera fase del proyecto de Dios era que el pueblo de Israel se arrepintiera y reconocieran a Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado? Ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si Israel hubiera dicho, perdónanos Señor, reconocemos que tú eres el Cristo? ¿Qué creen que hubiera pasado si los líderes religiosos hubieran dicho, tienes razón, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Qué crees que hubiera pasado? No estaríamos aquí, yo Todo creo. hubiera cambiado. ¿Eh? Todo hubiera cambiado. ¿Cómo hubiera cambiado? No creo, yo creo que tenía que morir Jesús, forzosamente. ¿Tenía qué? Morir, sí. Porque si no, nosotros no nos hubiéramos arrepentido. Porque no creo que nada más porque los escribas y los fariseos se arrepintieran y dijeran que era Cristo, y ya los demás iban a hacer lo mismo, porque tenemos un espíritu desobediente y necio. Todo es cierto. Bueno, la pregunta es, ¿existía la posibilidad? Sí. No. ¿Pudo haber pasado? Sí. Sabemos que no pasó, pero ¿pudo haber pasado? Bueno, lo que nos está revelando el texto es que pudo haber pasado, ¿verdad? Y entonces algo cambió. ¿Por qué? Porque él llega y hace la entrada triunfal, pero no se produce lo que se debió de haber producido, ¿sí? Un arrepentimiento, un reconocimiento de ser el enviado de Dios, ¿verdad? Fíjense, hay un versículo en vamos a ver. Lucas, déjame ver si es Lucas capítulo 10, a ver, vamos a ver. Sí, Lucas capítulo 10, versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Ok, esta es una proposición, se denomina contrafactual. ¿Qué significa esto? Que hay una condición que se debe cumplir, y si se cumple esa condición, entonces el resultado es tal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la condición? La condición es que si estos milagros que se hicieron aquí se hubieran hecho en Tiro y Sidón, el resultado hubiera sido diferente. ¿Sí? ¿De cierto?
se hubieran arrepentido, ¿verdad? Entonces, esto nos deja ver que las posibilidades existen, ¿sí? ¿Y de qué depende? De cada individuo que tome la decisión de arrepentirse, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que no hubo arrepentimiento, ¿verdad? No hubo arrepentimiento. Entonces, no es que haya cambiado algo en el plan divino, pero claro que, o sea, Dios no quería esto para el pueblo de Israel. Dios no quiere esto para ningún individuo, ¿verdad? Sí. Dios hubiera querido que ellos se arrepintieran, ¿sí? Y el proyecto podía continuar, inclusive hasta nuestros días, pero ellos no se tenían que perder, ¿sí? No había necesidad. Es más, Dios envió a Jesucristo precisamente para que se salvaran, ¿sí? Pero fue rechazado por su propio pueblo, ¿sí? Y entonces ejerce su misericordia, porque el hecho de que no se presente al mundo es un acto de misericordia, porque en el momento en el que Él se presente, como vimos en Apocalipsis 19, Él va a venir a regir a las naciones y a hacer juicio. Entonces Él está siendo misericordioso al no presentarse, porque su manifestación va a significar juicio, ¿sí? Entonces, su revelación ahora es exclusiva a la iglesia, ¿sí? Y el propósito de la iglesia es que la iglesia sea el testigo del amor de Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? O sea, el propósito de la iglesia, el propósito de cada uno de los creyentes es que el mundo pueda ver el amor de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, ¿verdad? Y Él le está esperando pacientemente, dándole a los pecadores la oportunidad de arrepentirse y ser salvos, ¿verdad? Como nos dice 2 de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro 3, del 1 al 10. Amados, es la segunda carta que os escribo, y ya más despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así es. O sea, no retarda su promesa. O sea él no se está tardando, ¿sí?
sino que Él está siendo paciente. ¿Por qué? Porque sigue dando oportunidades de salvación. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Un día va a regresar, y cuando Él regrese, el mundo lo va a ver en su gloria y en su poder, ¿sí? Pero en este momento, Él está haciendo uso de esa misericordia, ¿sí? En este momento, Él nos está llamando constantemente, ¿verdad? Tanto a justos como a pecadores. Constantemente nos está llamando a regresar al redil, ¿verdad? Muchas veces nos podemos sentir así como los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús les dice, pues ahí nos vemos, pues ellos entran en pánico. Así, no, ¿cómo que nos vas a dejar? ¿Verdad? Como cuando le dices a tu hijo en la calle o en el súper, ¿no? Pues ahí te quedas, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Entran en un temor tremendo y, o sea, la persona de la que dependen se les va, y ahora ¿qué van a hacer? Su mundo se les viene abajo, ¿verdad? Es un sufrimiento indescriptible para un niño decirle, ahí te ves, ¿no? Pues así ese sufrimiento estaban padeciendo los discípulos, ¿sí? Y a lo mejor nosotros podemos estar en esa situación. A lo mejor tú estás en esa situación en la que te sientes huérfano, ¿verdad? En la que te sientes que ni el sol te calienta, ¿verdad? Y una de las mejores maneras de calmar ese corazón atribulado y turbado es que sea bañado con el amor de Dios. Entonces, cuando te sientas huérfano, permite que el Espíritu de Dios te revele el amor de Dios de una manera más profunda. Acércate a Él, vuelve a leer Romanos 5:5 y pídele al Señor, Señor, vuelve a derramar tu amor en mi corazón, ¿verdad? Enséñamelo de una manera más profunda. Fíjense, había un gran predicador que se llamaba Charles Spurgeon, y él dijo, un poco de fe te va a llevar al cielo, pero una gran fe va a traer el cielo a tu alma. O sea, realmente tú y yo no tenemos que esperar hasta llegar al cielo, sino que el cielo puede venir a nosotros en la medida en la que tengamos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, y en la medida que le adoremos, que estemos dispuestos no solo a recibir su palabra, sino a obedecerla. ¿Sí? Y cuando estemos dispuestos a esto, nos vamos a dar cuenta que la vida es de otro color completamente. De otro color completamente. Los dejo con este versículo, está en Eclesiastés capítulo 6. Si abres tu Biblia a la mitad, vas a estar en Salmos, y más adelantito está Proverbios y luego Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2. Capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Alguien falta de leer allá atrás? Hay un mal que he visto debajo del cielo y común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honras, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Fíjate, qué tremendo, ¿no? O sea, tú puedes tener todo lo que la vida te puede ofrecer, pero la capacidad de disfrutar es un don que Dios da. Y realmente eso es lo que cambia todo.
Porque nos han dicho que la felicidad es alcanzar muchas cosas, pero no. La felicidad es un regalo de Dios, es una facultad que Dios da. Y Dios te puede dar la capacidad de disfrutar lo que tienes de una manera completamente diferente. Transformar verdaderamente cómo percibes. ¿Sí? Dejar de ser de aquellos que se quejan porque no tienen lo que quieren y empezar a ser de aquellos que agradecen porque tienen lo que no merecen. Que verdaderamente Dios pueda transformar nuestros corazones de esa manera, que nos podamos acercar a Él y que verdaderamente su amor sea derramado en nuestros corazones y que pensemos amar así. Y que empecemos a llenarnos nuevamente de su palabra y que demos ese paso. Muchas veces las personas quieren saber qué es lo que Dios quiere de sus vidas. ¿Sí? Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿No? Pero la mayoría de las veces no estamos dispuestos a obedecer. Y si tú no estás dispuesto a obedecer, Dios no te va a revelar absolutamente nada. Ni esperes que algo te llegue. ¿Sí? Porque la revelación depende de la obediencia. O sea, como para qué Dios te va a revelar algo si no lo vas a obedecer. ¿Sí? Primero tienes que dar ese paso de fe. Dios, estoy dispuesto a obedecer. ¿Sí? Revélame qué es lo que quieres de mi vida. Y con esa disposición, literal, tú vas a ver los cielos abiertos y los ángeles subir y descender. Vas a ver las maravillas de Dios en tu vida si estás dispuesto a obedecer. Porque si vas con Dios y dices, a ver Dios, dime para ver si me conviene, no va a pasar absolutamente nada en tu vida. ¿Y sabes qué sí va a pasar? Lo que sí va a pasar es que te vas a frustrar y vas a decir, ay, eso del cristianismo no sirve. ¿Sí? Y no, lo que no sirve es tu actitud. Porque para recibir tienes que estar dispuesto a obedecer. Vamos a orar. Luis, ¿quieres dar gracias, por favor? Señor, damos gracias por este día, gracias por tu amor y gracias por permitirnos llegar aquí a conocer tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes y bendice también a las personas que nos pueden llegar, Señor, y por lo que después van a ver tu palabra, Señor, y bendice a todas las familias. Que tengamos una semana llena de tu gracia y de tu amor. Y nos despedimos de aquí, Señor, en nuestra presencia. Te damos gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.